Hermanos, vamos a estar abriendo su palabra para hoy, para nuestras vidas, en el Salmo 102, 102, Salmo 102. Y bueno, para dejarnos tratar, amar, mimar, ministrar a través de un salmo que es como una gota de miel del cielo. Ya lo vas a ver por qué. Y tan oportuno seguramente para algunos, para muchos quizás. Un salmo que toca de cerca el alma angustiada, el alma en necesidad de paz, de consuelo. Y por eso, porque sos importante, y más en tus angustias para mí, te dice el Señor, Salmo 102, para estar leyendo desde el primer versículo hasta el versículo 15. Amado, y queremos darte gloria y gracias. Como te decíamos, rodéanos por delante y por detrás y éntrate hasta los huesos, hasta los tuétanos. Embárganos en tu Espíritu Santo, embriáganos en tu gloria y ayúdanos a vivir, Señor, un momento intenso ahora, cercano y no distante, atento y no distraído, mirándote y puesto los ojos en ti, amado Jesús, autor y consumador, hoy día también. Gracias te damos por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Y digamos amén. Salmo 102, leemos a partir del versículo primero, y así dice en tu nombre, Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Dice, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como el mar. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Hasta ahí la lectura, y levantamos nuestra mano, nuestro corazón, nuestra mirada al cielo, Señor, porque tú te has inclinado a la tierra y has mirado y nos estás mirando ahora. Y no te desentiendes de nosotros, ni ignoras nuestra necesidad de ti. Lejos de eso, Señor, hoy nos sales al cruce. Hoy vienes con palabra buena. Hoy vienes con palabra de consuelo. Hoy vienes con palabra entendida de quiénes somos ante tu trono. Gracias, Rey, en el nombre bendito de Jesús. Y digamos amén. Aleluya. Hermanos, tomen asiento. Qué bueno que es Dios, ¿no? Qué lindo tener el Dios sensible que tenemos. Qué hermoso que Dios pueda mirarnos y vernos como Él solo nos ve. Porque Él no ve como nadie nos puede ver. Él no ve más allá de lo que nosotros mismos a nosotros nos podemos ver. ¿Qué quiere decir todo eso? Que Él mira realmente en lo profundo de nuestro ser y no nos ignora. No estás por fuera de la vista de Dios. Decirle que tenés al lado. Decíselo, no estás por fuera de la vista de Dios. ¿Sabés que la mirada de Dios es tan abarcativa, ¿no? Tan encerradora de todos,
que no deja a ninguno afuera. Y hoy la palabra de Dios tiene que ver con el angustiado. Hoy la palabra de Dios es para aquel que está en angustia, aquel que está afligido, como un estado más allá del emocional, sino el interno, el del alma. Cuando traspasa las paredes de las emociones, la situación, y de alguna manera se demarca en nosotros, en nuestro ser, en nuestro yo, en nuestra realidad, en lo que somos, en lo que llevamos por donde vayamos. Y muchas veces con una cáscara disimulamos. Muchas veces con una sonrisa trampeamos nuestra verdadera realidad interior. Pero Dios lo ve todo. Dios es un Dios de amor compasivo. Dios es un Dios de puras misericordias. Yo no creo que las misericordias de Dios se pongan viejas, pero Él igual las renueva todas las mañanas. Es tan bueno Dios. Es la única cláusula que veo justamente para eso, para ella, para la misericordia, que lo diga en ese término de renovación. Lo cual nos tiene que llenar de esperanza y de alegría. Nosotros que como el salmista, porque esto lo escribió un salmista, un alabador de Dios, alguien que alababa a Dios. Los salmos son cánticos, son alabanzas. Y más allá de esa realidad y ese rol que todos tenemos y ese llamado a donde tenemos que volver siempre, que es a la alabanza, a la alegría, al gozo, muchas veces somos alcanzados por la aflicción. Muchas veces estamos en un estado de lamentación. ¿Sabés cuál es uno justamente de los libros de la Biblia, no? Que se llama, después de Jeremías está, Lamentaciones. El pueblo de Dios, la iglesia, los creyentes, muchas veces entramos en un lamento, en un momento donde el suspiro se entrecorta, ¿viste? Cuando ya es más que un suspiro común. No sé si te pasó alguna vez. Cuando realmente es el alma, como decíamos, ¿no? Está como está. Y porque era salmista, quién era no sabemos, ¿no? Porque por ahí, en muchos salmos, y hasta por el cielo, más o menos, siempre se identifica a David, y vuelve también a ser David, pero David no es el autor de todos los salmos, ¿no? El autor de todos los salmos es el Espíritu Santo. Acá el autor, ¿quién es? La realidad es que no importa quién seas, te va a tocar un momento de aflicción. Te va a tocar un momento pasajero de lamentos, donde las lamentaciones, como del libro de Jeremías, justamente en la inspiración profética de él, por lo que le pasó luego al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, vino un tiempo de lamentaciones, pero el tiempo de la canción está llegando. El tiempo de la alegría se está visorando. Aleluya. ¿Sabes? Ayer tuvimos una lindísima reunión de oración y Dios nos estaba hablando justamente de que estamos a punto de recibir herencias de Dios. Decirle que tenés más cerca, Dios está pronto para bendecirte. Está todo pronto para tu bendición. Pero este embarre, por decirlo así, de este pozo cenagoso, donde a veces estamos y nos estacionamos y parece que es para siempre, ¿no? El pasaje de las lamentaciones en nuestra vida es algo inequívoco, es algo que nos puede llegar a pasar, es algo de lo cual no podés salir en tus propias fuerzas. Por eso tenés que ser como el salmista en ese momento de aflicción, de angustia y de lamento, levantó su mirada a Dios, se dirigió a Dios. Lo primero que esboza a él, Salmo 102, 1, primera palabra, es Jehová, es Dios mío, es invocar a Dios. ¿Cuál es la primera palabra que sale de nuestra boca, de nuestro corazón, cuando estamos en lamento y en aflicción? Tiene que ser, Señor, te invoco. Dice que todos los que invocan el nombre de Jesús seremos salvos. ¿Y quién invoca sino aquel que realmente está en una situación tal cual el salmista en el Salmo 102?
Pero él estaba dirigiéndose a Dios no en la queja alabanza, no en el desconformismo, sino se estaba dirigiendo a Dios con su oración. Hermano, sabe esto, que vos en todo tiempo, y cuanto más cuando las cosas están mal, vos tenés un altísimo recurso, y es que podés hablar con Dios. Yo no hace mucho tiempo les trasladé a los hermanos en la iglesia, y capaz que lo mencioné acá también, que en un momento como que me cayó la ficha de decir, es tremendo esto. ¿El qué? Que Dios me hable, que Dios nos hable y que nosotros le hablemos a Dios y Dios nos escuche. Es tremendo. Uno se maravilla por los accesorios de este tiempo, por las tecnologías, ¿no? Y es maravilloso, ¿no? Yo hoy estaba en contacto con mi hermana que está viviendo en Miami y es increíble, al instante, ¿no? Por WhatsApp hablo con mi hermana que está del otro lado del mundo. Pero eso no se compara con el hecho de que invoca a Dios en el día de la angustia. En que vos podés conversar con Dios. Porque esto de alguna forma me lleva a, por ejemplo, lo que son las clases de bautismo, ¿no? Cuando se da aquello que tiene que ver con enseñar sobre la oración. La oración no es rezo, no es vana repetición, es hablar con Dios. Es conversar con Dios. Y estaba como estaba, pero a Jehová dirigía su oración. Y la oración, hermano, nos acerca a Dios. Sabiendo eso, que tenemos, a través de la sangre de Cristo, la posibilidad de acercarnos a Dios, al trono de la gracia, del oportuno socorro. ¿Vos lo creés? Dale el aplauso y decirle, Señor, te voy a invocar en el día de mi angustia. Te voy a llamar cuando mi corazón se duele. Aleluya. Y eso, hermano, es algo que tenemos que explorarlo. Es algo que tenemos que saber que está ahí para nosotros. No hay mayor riqueza para nosotros que el poder hablar con Dios. Es un momento donde no usamos vanas repeticiones, como ya dijimos. No uses vanas repeticiones, como los gentiles que creen que por su palabrería serán oídos. Y mucha gente entonces se confunde y parece que fue una contradicción con lo que sigue, que es la enseñanza de una oración modelo, no llamada a repetirse, porque acaba de decir que no se usen vanas repeticiones, sino como una oración modelo. Y yo veo acá también modelos de oración. Un hombre que no solamente oraba en ese momento de aflicción, sino que inmediatamente ahí ingresa la cláusula en el mismo versículo 1, el clamor. Llegue a ti mi clamor. ¿Viste? Cuando pasa de oración y ya es una angustia, es un clamor de angustia. Y es más, y llega a una etapa aún más allá todavía. Porque aún más allá, más adelante, en el versículo 5, se habla de la voz del gemido. ¿Viste? Cuando ya te quedaste sin palabras. Cuando es como una exhalación de un dolor, de un gemido del alma. Y todo esto, hermano, tiene que estar en una verdadera y sincera y acercada expresión ante un Dios que nos ama. Un Dios que nos entiende. Un Dios que es Dios y nunca dejó de ser Dios, pero se hizo hombre. Y tomó forma de hombre. Jesús. Él fue tentado en todo. Él no fue como nosotros nos podemos identificar según el Salmo 102. Él fue mucho más allá angustiado. Porque ni el salmista, ni vos, ni yo, como Jesús en Getsemaní, hemos transpirado sangre, ¿no? Bueno, el Señor en Getsemaní se angustió tanto que llegó hasta de alguna forma mostrar externamente, biológicamente en su cuerpo, esa sudoración, pero de sangre. Así que si Dios te entenderá, pero igualmente veo, como te digo, un modelo de oración acá. Una persona no enmudecida,
por la angustia. Decirle que tengas al lado, no te enmudezca el problema. No te silencien los problemas, porque tenés a un Dios que está atento, que quiere que ores, que quiere que clames y que aún va a entender tus gemidos indecibles, porque Él lo discierne todo. Pero tenemos que ser como esta oración, ¿por qué no decirle también una oración modelo? Tenemos que ser persuasivos. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero llegar al corazón de Dios. Yo quiero persuadir, si acaso eso se pudiera, y sí se puede, el corazón tierno y compasivo de Dios. Porque ¿podemos o acaso no podemos inclinar el corazón de Dios a misericordia? Claro que podemos. Y Él se antepone y nos avisa que sí cuando dice, clama a mí y yo te voy a responder. Como que Él es un Dios que se puede, de alguna forma, persuadir por nosotros. De hecho, este salmista, que obviamente no solo sabía cánticos, sino justamente para saber lo que es alabar, adorar y todo lo que es servicio a Dios, hay que saber acercarse a Dios y tener vida con Dios, de comunión, de oración, y aún en los momentos más difíciles, Él de alguna forma como que quiere persuadir a Dios, y por eso, además de todo lo que ya se ha dicho, que dicen los primeros versículos, Él lo persuade como, por ejemplo, el versículo 1 le dice a Dios, escucha. Lo está persuadiendo de que Dios atienda. Dios estará atendiendo tantas cosas, ¿no? Pero Dios quiere escuchar tu oración también, la mía y la personal de cada uno. Escucha, lo persuade, también le dice en el versículo 2, no escondas de mí tu rostro. Lo sigue persuadiendo, inclina a mí tu oído. Y no es que le esté diciendo cómo tiene que hacer las cosas, pero lo está persuadiendo, le dice, apresúrate a responderme. ¿Puede ser Dios manejado, entre comillas, por nosotros? Mirá, en lo que es el lazo de amor, Él es un Dios muy influenciable por sus hijos. ¿Y por qué te digo eso? Porque Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios que mira la necesidad y a veces la sobrepone por encima aún de sus tiempos. ¿Qué tienes conmigo, mujer?, le dijo Jesús a María en las bodas de Caná de Galilea. Aún no es mi tiempo. ¿Pero qué hizo igual Jesús? ¿Transformó el agua? Aún no es el tiempo, pero igual lo hizo. Porque Dios es un Dios misericordioso. Así que hay que usar palabras sinceras. Hay que hablar en la anchura del espectro, que lo que tenemos en nuestro sinceramiento en momentos angustiosos, para llegar al corazón de Dios y mover la mano del Todopoderoso. ¿Cuántos gritan amén? Porque ¿cómo se sentía este hombre? Mirá, versículo 3, todo lo que estaba pasando por él. Estaba pasando de tal manera por él y estaba angustiándolo de tal manera y lo estaba acabando y terminando de tal manera a este hombre, porque eso es lo que ejerce una situación y un ambiente problemático en una persona, y más en el pasar del tiempo, tanto que él dice, versículo 3, mira cómo se sentía. Él decía, mis días se han consumido. Él se sentía consumido, se sentía que se le estaba haciendo la vida, los años. Se le estaba esfumando la vida como humo. Uno dice, pero ¿cuánto hace de esto? Y mi vida sigue corriendo. Mi cédula sigue dándome la data de dónde vengo, en qué año nací y los años que han transcurrido. Y cómo la vida se va pasando tan efímeramente como humo. Él decía también, mis huesos están quemados. ¿Viste cuando el Señor te visita de tal manera que lo sentís hasta en los tuétanos? La gloria de Dios. Bueno, así también, de otra manera, se sienten a veces los problemas como quemando, como ardiendo por dentro, hasta los huesos. Hasta los huesos. Él sentía que eran como tizones que estaban quemados. Él se pasa revista y se mira, pero está ante Dios.
No se está escondiendo de Dios, no se está quejando contra Dios, no se fue de Dios, está ante la presencia de Dios. Y él expresa sinceramiento y se siente de esta manera, pero nada de esto lo detiene, aunque él, que versículo 4, tenía su corazón herido, su corazón atravesado por palabras, por situaciones, por lo que fuera. Nuestro corazón es el centro de comando de nuestras emociones, es nuestro ser mismo, en la parte de los sentimientos. Es ahí donde radican muchas cosas, y muchas cosas resbalan y no les damos cavidad, porque dice la palabra que no apliques tu corazón a todo lo que escucha tu oído. Pero igualmente somos personas falibles. Y hay cosas inesperadas, inadvertidas. Hay cosas inmerecidas y muy violentas que a veces tocan vivir y el corazón queda malherido. Así estaba él, su corazón estaba sangrante, estaba herido. Y tan mal estaba que hasta había perdido el apetito. Dice, me olvido de comer. ¿Te pasó alguna vez eso? Me olvido de comer. Yo en estos días saludo a una hermana, algo preocupado por ella estoy, le tiro algunas líneas, a ver cómo vas con el luto, con la pérdida que tuvieron, la familia, y esto y aquello, y ahí como pastor rodeando, ¿no? Pero llegó el día que no era a través de WhatsApp, porque era el momento de vernos en un culto, y al final del culto cuando la saludo, hola, ¿cómo estás, hermano? Que Dios te bendiga. Y hago así, en ese contacto de hacer sentir eso que somos en Cristo, ¿no? No solo palabras, sino ese contacto humano y familiar. Y le llego a tocar el hombro y era puro hueso. Le digo, pero vos estás comiendo y he perdido el apetito, pastor. Así hay personas que se ponen el plato de la exquisitez que fuera adelante y no tienen hambre. Han perdido el apetito. Y se sentía también, mirá cómo, versículo 5, dice, soy como el pelícano en el desierto. Y sigue diciendo, soy como el búho de las soledades, soy como el pájaro solitario sobre el tejado. ¿Cómo se sentía él? Solo. Soy solo como un búho en la noche. Soy solo como un pájaro solitario. Generalmente los pájaros andan en pareja, generalmente. Y cuando ves un pájaro solo, llama la atención. Y ese pájaro solitario muchas veces lo ves tal cual, arriba de un techo, un tejado. Y uno dice, ¿qué hace ese pájaro solo? Sufriendo capaz que la soledad. En medio de muchos otros pájaros. Capaz que sufrió alguna pérdida. Capaz que nunca tuvo compañía. O capaz que me llamó la atención lo del pelícano. Porque digo, ¿qué se sabe del pelícano, no? ¿Y por qué lo pone el pelícano aún en la cabecera? Soy semejante al pelícano en el desierto. Resulta que el pelícano es un ave acuática. Por definición, el pelícano es un ave acuática. Pero acá está diciendo, soy como pelícano en la tierra seca, en el desierto. Es decir, cuando el pelícano está donde no debería estar, está en el ámbito que no debería ser, está en un ámbito hostil, está en un ámbito de muerte. Porque los pelícanos es un ave que pesca con su gran pico los peces que están en el agua. Y hay mucha gente que está fuera de su lugar, como el pelícano en el desierto. Y el búho de las soledades. El búho anda de noche. La soledad se vive y se sufre las 24 horas, pero el peor momento es la noche. El peor momento a veces es cuando se va a la cama. El peor momento es cuando estás en insomnio y no concebís el sueño. Y sos como el búho en la noche, en la oscuridad, en las tinieblas.
Así se sentía, soy como esto, soy como el pájaro solitario, soy, y se sentía así. Y él estaba, también dice, como pan de dolores, ¿no? Cada día, dice, me afrentan mis enemigos. Cada día contra mí se enfurecen y se han conjurado, se han puesto de acuerdo. Cada día. Yo quiero aclarar algo, porque está bien lo que nos dice Efesios 6. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero no son todos demonios. ¿Cuánta gente contra Jesús se enfureció? ¿Cuánta gente contra Jesús se levantó? ¿Vos viste a Jesús reprendiendo a los demonios? En esos casos, no solamente cuando a Pedro, sí, como que lo tuvo Satanás y Jesús le dijo, ahí sí le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero cuánta gente en su furia humana, que no son demonios, la maldad propia del hombre, porque no son todos demonios, y no es una cuestión para todo trasladarlo al mundo espiritual, porque hay gente que es mala, gente que se enfurece, gente que, como dice, afrenta y se coloca en lugar de tu enemigo. Y en realidad nos dice la palabra, nos aborrezca. No está hablando de los demonios, está hablando del mundo, la gente nos aborrece. Y esa afrenta, ese golpe diario, era algo que él estaba sufriendo cada día de parte de sus enemigos. Por eso, él dice que, ¿qué comía? Ceniza a manera de pan, versículo 9. Estaba gravemente humillado, quiere decir eso, humillado por la situación, humillado por sus enemigos, y comía ceniza, era el pan de cada día de él, la ceniza, la humildad, la humillación, la afrenta. Y algo muy curioso, ¿no? Pero tan literal, ¿no? Debería ser para expresarlo tal cual como aparece ahí, dice, y mi bebida mezclo con mis lágrimas. Es como que él cuando estaba tomando del vaso estaba llorando también. Y se le caía la bebida, sus propias lágrimas. ¿Así estuviste alguna vez? ¿Así estás hoy? Así estaba alguien como nosotros, delante de un Dios que está dejándonos ver que Él todo lo veía, que está dejándonos ver de qué manera se posicionaba una persona, que es la manera que vos y yo tenemos que posicionarnos, más allá del estado de remoción que significa estar de esta manera. Porque esto te llama a ser removido, a abandonar todo, o alejarte, a rebelarte, no sé. Pero todo esto no lo estaba sino moviendo hacia Dios, porque era un salmista, porque somos hijos de Dios. Y él queriendo de alguna manera concluir, en el caso de él, que no son siempre así los casos, pero muchos sí, por lo cual se puede estar así, como describe todo este salmo hasta este momento, hasta este punto, y él, en el caso de él, y en muchos casos, pero no en todos, voy a repetirlo, puede ser por lo mismo que él, que dice, a causa, versículo 10, de tu enojo y de tu ira, estoy como estoy. Porque hice lo malo. Porque me porté mal, porque desobedecí, no sé qué habrá sido, qué habrá hecho él. Pero él está con la capacidad y el rostro levantado, erguido, el corazón suficientemente sincerado y humillado para decirle, Señor, yo sé que esto me ha venido por causa de tu enojo y de tu ira. Mira cómo él relata su historia de vida. Dice, me alzaste, en una época que Dios lo bendijo y lo alzó, y de repente, ¿qué hizo Dios con alguien entonces que se rebeló y algo malo hizo? Dice, y luego me arrojaste. Me alzaste y ahora me arrojaste. ¡Wow! ¿Puede ser eso? ¿Puede pasar eso? ¿O es todo culpa del diablo? No es todo culpa.
O todo es prueba y prueba, y no, no es todo siempre prueba. Aunque esto también te puede pasar como una prueba. Pero a él le estaba pasando todo esto porque a Dios le había fallado. ¿Y quién no falla a Dios? ¿Y quién a veces confiado? Porque capaz que le pasó esto a este salmista cuando fue alzado por Dios. Dios lo levantó, lo puso en alto. Y mirá que a Dios le cuesta luego bajar la mano, ¿eh? O hacer eso que decíamos de arrojarlo. Dios es lento para la ira. Y a veces, bueno, parece como que no pasa nada porque no estoy haciendo las cosas tan bien y Dios me tiene igual alzado, me tiene levantado todavía. Pero no te confíes. Solo hay que confiar en la palabra de Dios, porque aquello puede sostenerse todavía algo en el tiempo, ese momento alto de bendición, pero de repente se enciende la ira de Dios y te arroja. Pero para luego recogerte. Porque fue lo que pasó. Él se sentía así y se estaba, versículo 11 dice, secando, la hierba se encorva, pierde su vigor, su color, se arruga. Y hay gente que está envejecida, encorvada por los problemas, secos espiritual y emocionalmente. Y así era el cuadro de triste. Pero gracias a Dios que las cosas en Dios no quedan así, ni quedan ahí, sino que de repente hay un estallido, un glorioso escalón, no supuesto, un verdadero escalón de ese terrible bajón hacia la altura en Dios. ¿Por qué? Porque dice inmediatamente, pegado a todo esto, y hoy viene pegado a todo lo que te esté pasando, lo que Dios quiere hacer así, como dice el versículo 12 en adelante, dice, mas tú, Jehová, permaneces para siempre. Te puede estar pasando lo que te está pasando, pero Él permanece para siempre. Él no dejó de ser Dios. Él sigue tan poderoso, Él sigue en el trono, mas tú permaneces para siempre, de generación en generación. Este tiempo también Dios sigue siendo Dios. ¿Gritas amén? ¿Y qué? Y te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia, porque el plazo ha llegado, te dice Dios. Dale el aplauso y decirle, amado, aleluya, es para mí esta buena noticia, aleluya, de que tú eres Dios, en mi generación también, y te levantarás y tendrás misericordia de Sión. ¿De quién? ¿De los que están dónde? En la iglesia, la Sión de Dios, en Cristo. Ahí Dios va a manifestar y manifiesta su misericordia. Tendrás misericordia de Sión. Yo no me quiero salir de Sión, de Cristo, jamás. Ni en el peor momento es cuando más me tengo que encapsular en Dios. Es cuando más me tengo que meter en Él. Porque qué Dios misericordioso, sino solo tú, Señor. Y de generación en generación, y permaneces para siempre. Y te levantarás, y tendrás misericordia de Sión. ¿Por qué? Escucha bien el calendario de Dios, porque es tiempo de tener misericordia, ¿sí? Y el plazo ha llegado de tener misericordia. ¿Sobre quiénes? Sobre los que estamos en Sión, en las cosas de Dios. Los que no nos vamos, los que no despotricamos, los que volvemos tragándonos las lágrimas, alabamos a Dios igual. Sí, y somos aquellos que, versículo 14, que somos siervos de Dios. Siervo de Dios no es alguien solamente que empuñe un micrófono y se ponga a tratar de predicar, sino que siervo de Dios es todo aquel que le sirve. Yo ayer dejé no sé cuántos siervos y siervas de Dios en la plaza del Entrevero que se quedaron ahí para predicar a Cristo, haciendo evangelización personal como estamos haciendo todos los martes. Siervo de Dios, ese que abre la iglesia, siervo de Dios. Ese que alimenta a un necesitado, el que trae los niños en la reunión del sábado, el que los atiende, el que les da de comer.
Aleluya. Es tiempo de tener misericordia de los de Sión, de los siervos y de las siervas de Dios, los que aman sus piedras, de la obra de Dios. Amamos el reino de los cielos y su polvo. ¿Qué es amar el polvo? Las ruinas. A veces hay que entender que tenemos mucho más camino por delante que el hecho para alcanzar a ser lo que ya fue la iglesia del primer siglo, la iglesia del avivamiento del libro de los Hechos. Y hoy por hoy capaz que estamos delante de muchas piedras, de muchas cosas buenas y sólidas de Dios en cuanto a su iglesia se refiere, pero también hay mucho polvo, mucho derrumbe, mucha reconstrucción que hacer. Y los que aman las piedras y los que aman y quieren la restauración, que vamos a hacer la iglesia como fue la iglesia de los apóstoles, que hasta la sombra de Pedro sanaba. Entonces los que aman esto y creen esto, para ellos, dice Dios, es tiempo de tener misericordia. Y entonces, cuando Dios hace sus obras gloriosas sobre aquellos que estaban afligidos y en lamentaciones, entonces que las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes temerán la gloria de Dios. Dale el aplauso porque la gente va a ver en tu vida y en mi vida, no la angustia, no las lágrimas, sino que Dios se levantó cual poderoso gigante. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién reina? Y porque tu Redentor vive, verás su gloria. Y muchos lo verán y por eso muchos le van a temer. Cerrá tus ojos, inclina tu rostro.